Es indescriptible la sensación de estar dentro de un monumento recién descubierto, emergiendo literalmente de la tierra. Cuando Grock I recibió el encargo de reconstruir digitalmente el Coliseo romano, los expertos esperaban un modelo preciso de un estadio en ruinas. Lo que Grock entregó superó con creces cualquier imaginación. A medida que las capas de datos se unían, la IA desveló secretos enterrados durante siglos. Los ingenieros quedaron atónitos. Los historiadores se vieron obligados a replanteárselo todo. Lo que Grock encontró bajo la piedra dentro de los muros y a lo largo del trazado no solo fue sorprendente. Cambió la historia del Coliseo para siempre. El diseño original del Coliseo. El Coliseo, también llamado Anfiteatro Flavio, es una de las estructuras antiguas más reconocidas del mundo. Construido en Roma, Italia, comenzó bajo el emperador Vespasiano alrededor del año 72 d.C. y fue finalizado por su hijo Tito en el año 80. Esta enorme arena no solo era un lugar de entretenimiento, sino también un poderoso símbolo de la ingeniería romana y el poder imperial. En su apogeo, el Coliseo podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. La gente acudía para presenciar luchas de gladiadores, cacerías de animales, simulacros de batallas navales e incluso ejecuciones públicas. Toda la estructura fue diseñada para la velocidad, la seguridad y el espectáculo. El Coliseo se construyó con una mezcla de materiales locales resistentes. Se utilizó travertino, un tipo de piedra caliza para los muros exteriores y las principales zonas de soporte por su durabilidad y facilidad de modelado. El hormigón romano. Una mezcla especial hecha con ceniza volcánica, cal y agua se empleó para los cimientos y muchos muros interiores. Este tipo de hormigón podía fraguar incluso bajo el agua y fortalecerse con el tiempo. Se utilizó hormigón con revestimiento de ladrillo en zonas donde no era necesaria la piedra, especialmente en los niveles superiores, y se insertaron abrazaderas de hierro entre grandes bloques de piedra para mantener todo firmemente unido. Esta combinación de materiales proporcionó al Coliseo un equilibrio entre resistencia y flexibilidad fundamental para soportar una estructura tan imponente. Los arquitectos romanos también emplearon un ingenioso método de diseño llamado construcción modular. Esto implicaba que las mismas formas básicas como arcos y bóvedas se repetían en todo el edificio para agilizar la construcción y aumentar la consistencia. Se utilizaban dos tipos importantes de bóvedas. Las bóvedas de cañón son arcos largos tipo túnel que sostienen pasarelas y corredores. Las bóvedas de arista se forman cuando dos bóvedas de cañón se cruzan en ángulo recto. Esto permitió crear amplios espacios abiertos y ayudó a sostener los niveles superiores de asientos. Estos sistemas de arcos y bóvedas ayudaban a distribuir el peso del edificio de forma uniforme, dotándolo de estabilidad y altura. De hecho, el Coliseo tenía 4 pisos con diferentes niveles de asientos para las distintas clases sociales. Una de las características más impresionantes del Coliseo era su sistema de 80 entradas arqueadas. Estos permitían la entrada y salida de decenas de miles de personas en cuestión de minutos, y la disposición era tan eficiente que algunos estadios deportivos modernos aún la imitan. El suelo de la arena donde se desarrollaba toda la acción era una plataforma de madera cubierta de arena. Debajo se encontraba una compleja estructura subterránea llamada el hipogeo. Este espacio oculto estaba lleno de jaulas para animales, túneles para el movimiento y plataformas mecánicas que podían elevar animales o gladiadores a la arena a través de trampillas. Esto permitía a los organizadores romanos crear sorpresas espectaculares durante los espectáculos, manteniendo al público entretenido y cautivado.
Desafortunadamente, muchos de estos sistemas se construían con madera que no se ha conservado. Lo que sabemos sobre ellos proviene de las bases de piedra que quedan y de las descripciones en escritos antiguos. A pesar de todo lo que hemos descubierto, aún hay mucho que desconocemos. Muchas partes del Coliseo están dañadas o desaparecidas. Si bien se ha estudiado y preservado mucho, aún faltan partes críticas del diseño del Coliseo, especialmente el subsuelo. Las lagunas ocultas. A pesar de la fama del Coliseo y de los esfuerzos de historiadores y arqueólogos durante muchos años, aún quedan muchas partes de su diseño sin esclarecer. Algunas de las características más importantes de la estructura no se han explicado por completo. Estas lagunas en el conocimiento han dejado a los investigadores con muchas preguntas sin respuesta. Uno de los mayores misterios se refiere a los ascensores y sistemas de elevación utilizados durante los juegos. Registros antiguos mencionan que animales y gladiadores ascendían desde debajo de la arena a través de trampillas. Esto creaba momentos de sorpresa para el público. Sin embargo, no existe una descripción completa que explique con exactitud cómo se construían estos ascensores ni cómo funcionaban. La mayoría de los sistemas de elevación estaban hechos de madera que se ha podrido hace mucho tiempo. Solo quedan algunas huellas y surcos de piedra. Estos son útiles pero no suficientes para ofrecer una visión completa. Las piezas mecánicas como poleas, cuerdas y dispositivos de giro no se han conservado. Por ello, los expertos modernos solo pueden hacer conjeturas sobre el diseño de estos sistemas. Otra gran incógnita es el sistema de drenaje del Coliseo. Este era un recinto muy grande que albergaba espectáculos con gran afluencia de público y en ocasiones incluso incluía juegos de agua. Necesitaba un sistema para evacuar el agua de lluvia y los residuos de forma rápida y segura. Partes de los túneles subterráneos parecen tener canales para el agua, pero no presentan una disposición clara y completa. Los investigadores aún intentan comprender a dónde fue a parar el agua, cómo se extrajo del estadio y si existía una conexión con el sistema de alcantarillado principal de la ciudad. Sin un mapa claro ni evidencia física de todas las tuberías y pendientes, el diseño completo del drenaje sigue sin resolverse. Los daños causados por el terremoto también han aumentado el misterio. A lo largo de los siglos, varios terremotos importantes azotaron la zona, provocando el derrumbe de grandes partes del Coliseo, incluyendo secciones del muro exterior y las zonas de asientos. Hoy en día podemos ver las consecuencias de estos daños, pero aún no comprendemos del todo cómo el edificio absorbió o colapsó bajo esta presión. Desconocemos qué zonas eran más resistentes y cuáles se agrietaron primero. Sin esa información, no podemos explicar con precisión cómo el diseño original gestionó la tensión, ni si ciertos métodos de construcción hicieron que la estructura fuera más o menos vulnerable. Otro problema es que los registros antiguos no incluyen planos detallados ni mediciones de construcción. Los arquitectos romanos no dejaron diagramas completos ni dibujos a escala del Coliseo. Existen algunas descripciones escritas, pero a menudo son vagas o incompletas. Esto ha obligado a los historiadores a basarse en gran medida en lo que se conserva físicamente. Incluso con las herramientas actuales de escaneo láser y la tecnología de mapeo 3D, no se han descubierto todos los sistemas ocultos del Coliseo. Muchas partes de la estructura interna están dañadas, enterradas, o son demasiado frágiles para escanearlas por completo. Esto significa que algunas áreas aún no pueden reconstruirse digitalmente con certeza. Estas lagunas son precisamente lo que Grok AI debía resolver. Grok tendría que llenar lo que la historia no pudo. Predicción de los mecanismos faltantes. Grok AI no solo fue programado para mirar el Coliseo tal como es hoy. Su primera tarea fue averiguar qué faltaba. Gran parte del Coliseo ha sido dañada, enterrada o perdida con el tiempo.
Grok necesitaba averiguar qué partes ya no estaban allí y luego predecir su aspecto original. Para iniciar esta tarea, Grok analizó escaneos detallados de la estructura. Estos incluían escaneos 3D láser LIDAR, imágenes de alta resolución tomadas con drones y mapas de excavaciones arqueológicas. Al comparar esta información, Grok pudo localizar partes del Coliseo que estaban claramente dañadas o incompletas. Una de las zonas más problemáticas fue el muro exterior noreste. Allí Grok encontró bases de arcos que no se conectaban con ninguna estructura superior existente. Esto indicaba que grandes porciones del muro exterior se habían derrumbado en algún momento de la historia. Otra zona preocupante se encontraba bajo el suelo de la arena. Grok encontró varias zonas donde deberían haber existido plataformas con trampillas. Estas zonas presentaban ranuras en la piedra que parecían haber albergado vigas de soporte, pero las piezas de madera habían desaparecido. Grok también observó cortes de drenaje en el hipogono, la sección subterránea que se interrumpían repentinamente o no tenían salida. Esto sugería que partes del sistema de drenaje estaban erosionadas o bloqueadas. Además, Grok identificó huecos de escalera conocidos como vomitorios, que son vías de salida en la zona de asientos donde las secciones centrales estaban intactas, pero las secciones superior e inferior habían desaparecido. Una vez que Grok marcó todas estas áreas problemáticas, pasó al siguiente paso. Este consistía en predecir el aspecto que podrían tener las piezas faltantes. Grok se había entrenado con datos de cientos de edificios romanos. Conocía cómo los arquitectos romanos solían resolver problemas como el flujo de público, la distribución del peso y el drenaje del agua. Con este conocimiento, Grok comenzó a reconstruir los sistemas faltantes. Para el sistema de ascensores y trampillas, Grok descubrió que las ranuras bajo el suelo de la arena seguían un patrón regular. Se identificaron 24 lugares donde probablemente existían pozos de andén. Basándose en el tamaño de los espacios y en los antiguos límites de peso para materiales como la madera y la cuerda, Grok predijo que cada ascensor funcionaba con un tambor giratorio llamado cabrestante. Cada cabrestante requería 4 personas para operarlo. Los ascensores se habrían movido verticalmente mediante rieles guía y contrapesos que Grok reconstruyó basándose en la lógica de sistemas de elevación romanos similares utilizados en baños y muelles de embarque. Para el sistema de drenaje, Grok creó un diseño radial. Esto significa que el sistema dirigía el agua desde los bordes hacia una salida central bajo la arena. Grok predijo 4 canales principales, todos con una suave pendiente del 1,7%, lo cual coincidía con los diseños romanos conocidos para las termas. Realizó simulaciones digitales del flujo de agua y descubrió que este sistema podía drenar la arena en 30 minutos, incluso con lluvias intensas. Grok también estudió las escaleras. Al medir los huecos en la estructura superviviente, predijo y reconstruyó digitalmente 16 huecos de escalera faltantes. Estos fueron diseñados para cumplir con los estándares romanos de movimiento de multitudes, permitiendo la salida segura de unas 4.000 personas por minuto. Para los niveles superiores, Grok utilizó datos de alineación de las esquinas supervivientes para reconstruir los arcos faltantes y los puntos de anclaje del gran toldo conocido como velarium. También analizó la forma y el ángulo de las bóvedas de arista, que son los soportes del techo arqueado, formados por la intersección de 2 bóvedas de cañón. Grok predijo que las bóvedas de los niveles superiores se estrechaban ligeramente, lo que significa que se volvían más delgadas a medida que ascendían. Esta conicidad reducía el peso que presionaba los muros exteriores a la vez que sostenía la estructura de asientos superior.
Grock estimó una relación de conicidad del 5%, basándose en los patrones de distribución del peso, y la comparó con las técnicas de diseño romanas comunes observadas en otros sistemas de bóvedas elevadas. Para comprobar estas predicciones, Grock realizó simulaciones. Comprobó si los ascensores podían soportar peso sin romperse, si el drenaje podía evacuar el agua con la suficiente rapidez, y si las escaleras podían soportar multitudes en caso de emergencia. Todas las pruebas confirmaron que las predicciones de Grock eran sólidas y realistas, pero antes de poder confiar plenamente en ninguno de estos modelos era necesario contrastarlas con la historia romana real. El siguiente paso era la validación, y Grock también estaba preparado para ello. Comparación con la ingeniería romana. Una vez que Grock completó su primera ronda de predicciones sobre los sistemas faltantes del Coliseo, el siguiente reto fue determinar si dichas predicciones eran históricamente exactas. Para ello, Grock comparó sus diseños con estructuras reales construidas por los romanos en otras ciudades. Este paso ayudó a determinar si las piezas faltantes del Coliseo eran coherentes con las prácticas de ingeniería romanas. Si existieran características similares en otros lugares, el trabajo de Grock se consideraría válido. Una de sus predicciones se refería a la disposición y anchura de los vomitorios o salidas de las escaleras. Grock había reconstruido 16 de ellos, basándose en los cimientos incompletos del Coliseo. Para confirmar la distribución, Grock analizó planos detallados del anfiteatro de Capua, que también contenía restos de escaleras. La IA descubrió que el ancho promedio de los vomitorios de Capua era de 2,4 metros, casi idéntico al ancho promedio que Grock había reconstruido en el Coliseo. Más importante aún, la curva y la disposición de los niveles en Capua coincidían con la disposición de las salidas por niveles que Grock había predicho. Grock también utilizó el anfiteatro de Arles, en Francia, para probar el diseño de las bóvedas de arista que predijo para los niveles superiores del Coliseo. En Arles, las bóvedas presentaban una ligera conicidad para reducir el peso sin reducir la resistencia. Grock había diseñado las bóvedas superiores del Coliseo con una conicidad similar del 5%. Esta comparación demostró que el Coliseo superior probablemente utilizó el mismo principio de ingeniería para reducir la tensión en los muros superiores, manteniendo al mismo tiempo el soporte de las zonas de asientos superiores. En cuanto al drenaje, Grock había diseñado un sistema radial de 4 canales para el hipogeo, cada uno con una pendiente del 1,7%. Para validarlo, estudió los planos de drenaje de las termas romanas de Caracalla, que utilizaban un diseño similar de 4 canales con una pendiente casi idéntica del 1,6%. Ambos sistemas utilizaban ángulos de inclinación gradual para dirigir el agua hacia una cuenca central antes de desembocar en el sistema de alcantarillado. Grock también observó que en ambos sitios los canales estaban revestidos con cemento impermeable, lo que confirmó la exactitud de sus suposiciones sobre los materiales. Una de las predicciones más singulares de Grock se refería al sistema de ascensor con trampilla. Grock había modelado un elevador vertical accionado por cabrestante que requería 4 operadores para girar un tambor y elevar una plataforma. Para comprobarlo, comparó el mecanismo de su ascensor con antiguos dispositivos de elevación hallados en las instalaciones portuarias romanas, especialmente en la ciudad de Ostia. En estos sitios, Grock analizó las dimensiones de las grúas portuarias utilizadas para elevar la carga. Las poleas cabrestantes y cabrestantes utilizados coincidían con las longitudes de cable, los radios de giro y el esfuerzo mecánico estimados por Grock. Incluso los métodos de anclaje con ganchos de hierro colocados en la piedra
coincidían con los patrones de desgaste que Grok había encontrado bajo el suelo de la arena. Finalmente, Grok simuló 3 grandes terremotos históricos y comparó sus mapas de tensión estructural con informes de daños reales. Se descubrió que el muro exterior noreste, que Grok había señalado como estructuralmente débil, se derrumbó en los 3 terremotos, los de 847 d. C. 1231 y 1349. Esto confirmó que el modelo predictivo de Grok no solo era matemáticamente correcto, sino también históricamente preciso. Al comparar cada predicción con la arquitectura e ingeniería romanas reales, Grok demostró que sus reconstrucciones se basaban en la lógica del diseño real. Con sus ideas contrastadas con el registro físico, Grok estaba listo para llevar sus hallazgos a la siguiente etapa y reconstruir el Coliseo en formato digital. Construcción del Coliseo digital. Una vez que Grok A terminó de predecir y validar los sistemas faltantes del Coliseo, pasó a la fase final, la más visible, la construcción de una versión completamente digital de toda la estructura. Este modelo no sería solo una imagen, sino una reconstrucción funcional y comprobable del funcionamiento real del Coliseo. Cada piso, pared, escalera y máquina se recreó con precisión técnica y cada parte podía examinarse, simularse y explorarse. El Coliseo digital se diseñó por capas. Cada capa se centró en una parte específica de la estructura e incluyó los elementos exactos que Grok había reconstruido durante su análisis. En la primera capa, Grok reconstruyó toda la estructura exterior del Coliseo, incluyendo los arcos exteriores de piedra, restaurados a partir de las secciones de las esquinas que se conservan. Grok añadió los segmentos de muro faltantes del cuarto nivel, utilizando datos de fragmentos preservados para estimar su altura y la distancia entre ventanas. También reconstruyó los 80 arcos de entrada, cada uno etiquetado y numerado según los registros romanos de rutas de multitudes. El perímetro exterior se restauró con la colocación precisa de las columnas basándose en la correspondencia de los intervalos entre pilares y las juntas que aún se encuentran en los cimientos. En la segunda capa, Grok se centró en la infraestructura interna. Esta incluía todos los niveles de asientos que estaban divididos por clases sociales, al igual que en la época romana. Grok reconstruyó las 16 escaleras que faltaban basándose en datos de anchura, curvatura y elevación de otros anfiteatros. También recreó los pasillos presurizados llamados vomitorios que permitían el rápido movimiento de grandes multitudes. Para el Hipogum, Grok reconstruyó celdas subterráneas, redes de túneles y pasillos para los cuidadores de animales basándose en el ancho de los túneles, los pozos de ventilación y los patrones de las ranuras de las piedras. El modelo de Grok incluso restauró los pasillos de los ascensores operados por esclavos que conducían desde las zonas de bastidores directamente a la base de la arena. La tercera capa cubrió todos los sistemas mecánicos. Grok reconstruyó los 24 elevadores de plataforma con rieles guía verticales y pasarelas de cuerdas. Cada elevador se animó para mostrar cómo un sistema de cabrestante para 4 personas giraba y elevaba el escenario desde el hipogono hasta el suelo de la arena. Las tapas de las trampillas se reconstruyeron a partir de la ubicación de las ranuras y los alojamientos de los pasadores de bloqueo en la subestructura del estadio. El modelo también incluyó plataformas giratorias para el escenario y puertas corredizas de jaula que coincidían con las bases de las bisagras que se conservan bajo el suelo. La cuarta capa se centró en los sistemas ambientales. Grok restauró digitalmente los 4 canales de drenaje radiales con una pendiente del 1,7% y revestidos con mortero impermeable.
Estos canales desembocaban en una cuenca central que a su vez conectaba con la Cloaca Máxima, el alcantarillado principal de Roma. Grock también incluyó cuencas de recolección de agua de lluvia alrededor de los bordes de la arena y predijo la dirección y el caudal del agua en función de la inclinación de la arena. El sistema de Valerium estaba completamente animado, mostrando el techo retráctil de lona, sus cuerdas de aparejo y los grandes postes de soporte insertados en los zócalos superiores de la pared. Todas estas capas podían activarse y desactivarse individualmente. Los historiadores podían aislar el sistema de ascensores, estudiar el flujo de agua durante una tormenta simulada u observar cómo miles de espectadores modelados por IA se desplazaban por la estructura durante una evacuación. No se trataba de un simple modelo para exhibición. Era una herramienta científica. La simulación de Grock permitió a los expertos probar la ingeniería romana en movimiento a escala real y a lo largo del tiempo. Pero mientras realizaba estas simulaciones, Grock descubrió algo inusual, no registrado en ningún registro romano. Ese extraño descubrimiento se convirtió en el punto de inflexión de este proyecto. Las cámaras olvidadas. Mientras Grock AI realizaba simulaciones completas de los sistemas subterráneos del Coliseo, detectó algo que no se había documentado previamente. En el hipogeo, la red de túneles y plataformas bajo el suelo de la arena, Grock notó varios patrones que no coincidían con ningún registro de construcción conocido. Estos patrones se encontraron al procesar datos de escaneo obtenidos mediante imágenes láser y georradar. Las formas que Grock encontró no eran aleatorias. Estaban estructuradas de tal manera que sugerían un diseño artificial. Los algoritmos de la IA detectaron huecos en las capas subterráneas. Estas brechas aparecían como espacios largos y estrechos que discurrían bajo partes del hipogeo. Las rupturas eran demasiado regulares como para ser causadas por la erosión natural. Además, no se alineaban con el sistema de túneles conocido. Grock comparó las formas con túneles de acceso subterráneo similares hallados en otras estructuras romanas, incluyendo corredores de servicio, bajo baños públicos y anfiteatros. Basándose en esta comparación, Grock predijo la posible existencia de un segundo nivel más profundo bajo el suelo conocido del Coliseo. Grock realizó simulaciones de colapso utilizando datos de terremotos históricos. Se predijo que los escombros pesados probablemente bloquearon estos caminos inferiores después de que la estructura resultara dañada. Utilizando estos modelos de colapso y superposiciones de radar actualizadas, Grock delineó las formas de dos segmentos de túnel distintos que actualmente no son visibles en el sitio. Cada segmento recorre el borde exterior del hipogeo y parece conducir hacia lo que una vez fue la puerta de servicio oriental del Coliseo. Dentro de estos túneles, Grock reconstruyó un conjunto de huellas de ruedas ocultas que coincidían con la distancia entre los carros romanos. También detectó pequeñas cámaras laterales a lo largo de los muros y plataformas elevadas que habrían permitido a los trabajadores mover objetos de gran tamaño. Estos espacios probablemente se utilizaban para traer provisiones animales o posiblemente agua desde el exterior de la ciudad. Es importante destacar que estas rutas evitaban por completo las entradas públicas. Esto permitió que el trabajo entre bastidores permaneciera oculto al público. Este descubrimiento está siendo analizado por arqueólogos. Según fuentes, un equipo ya ha presentado planes para una nueva excavación en la zona sospechosa. De confirmarse, este sería el primer descubrimiento de un sistema de cámaras no documentado dentro del Coliseo en décadas. Grock expone la falla. El Coliseo no se construyó simétricamente. Durante siglos, historiadores y arquitectos creyeron que el Coliseo se construyó con una simetría perfecta. Asumían que cada lado de la estructura
coincidía exactamente con los demás. Grok A. Y demostró que esto no era cierto. Durante su reconstrucción digital de alta precisión, Grok cartografió cada arco hueco de escalera y grada de asientos con mediciones extremadamente precisas. Cada característica se registró al milímetro. A medida que el modelo tomaba forma, la IA empezó a detectar pequeñas pero constantes diferencias entre las mitades este y oeste del Coliseo. Grok descubrió que las líneas de los arcos este y oeste no se reflejaban exactamente. En cambio, presentaban una diferencia constante de aproximadamente 2,5 grados. Esta diferencia no se debió a daños ni deterioro posteriores. La desviación era inherente a la estructura original. Grok también analizó la distribución de los asientos. Se observó que la pendiente de algunas gradas superiores variaba ligeramente de un lado a otro. Estas diferencias no eran lo suficientemente grandes como para ser observadas sin herramientas de medición, pero sí lo suficiente como para alterar la geometría general de la estructura. Grok calificó este hallazgo como una inconsistencia estructural. La IA lo señaló como una posible solución constructiva de los ingenieros romanos. Según el modelo, parecía que los constructores podrían haber ajustado los ángulos debido a la escasez de materiales o a la presión del tiempo. De ser cierto, esto significaría que el Coliseo no se construyó siguiendo un plan perfectamente unificado. En cambio, es probable que se ajustara sobre la marcha para satisfacer las cambiantes necesidades de construcción. Este descubrimiento ha cambiado la comprensión de la ingeniería romana por parte de los expertos. Hasta ahora, los constructores romanos eran considerados planificadores precisos que seguían una estricta simetría. Los datos de Grok muestran que podrían haber sido más flexibles de lo que se creía. Es posible que estuvieran dispuestos a aceptar pequeños fallos de diseño a cambio de velocidad o reducción de costes. Algunos ingenieros creen que estas imperfecciones también podrían haber debilitado ciertas zonas del Coliseo. Estas zonas podrían haber sido más vulnerables a los daños causados por terremotos debido a que las fuerzas no se distribuyeron uniformemente. Si bien los hallazgos anteriores de Grok se centraron en la estructura y los sistemas, su descubrimiento final y el más sorprendente no tuvo nada que ver con la construcción del Coliseo. Reveló algo nuevo sobre el motivo de su construcción. La teoría final de Grok impacta a los historiadores. Después de que Grok AI terminara de construir el modelo digital completo del Coliseo, realizó una tarea más. Analizó toda la disposición del edificio para buscar patrones más profundos. Grok ya no se limitaba a buscar piezas faltantes. Ahora estudiaba el diseño en su conjunto para comprender si había un propósito oculto tras su construcción. Con toda la información recopilada, Grok propuso una nueva teoría. El Coliseo no se construyó solo para juegos públicos. También pudo haber sido construido como símbolo. Su disposición se diseñó para coincidir con los movimientos del Sol y reflejar las ideas romanas de orden y dominio. Los juegos estaban destinados a entretener a la gente, pero el edificio en sí mismo pudo haber sido un mensaje del Imperio Romano. En silencio decía a la gente que Roma controlaba no solo a las multitudes, sino también la naturaleza, el tiempo y la estructura del mundo. Esto es una locura porque el descubrimiento cambia la perspectiva que los historiadores tienen del Coliseo. Durante mucho tiempo solo se consideró un escenario para peleas y espectáculos. Grok demostró que también pudo haber servido como un poderoso mensaje visual grabado en piedra. Estos patrones eran tan precisos que no podían ser accidentes, pero también tan sutiles que nadie podría haberlos notado sin la ayuda de la IA. Ahora, con la reconstrucción completa de Grok, ya no tenemos que hacer conjeturas sobre el Coliseo. Por primera vez podemos ver cómo funcionó
¿Y qué pudo haber significado realmente? ¿Qué opinas del análisis de inteligencia artificial de Grok? Gracias por ver el video.